alabanza, príncipe de la paz, eres Señor con autoridad. Hemos venido a proclamar que eres digno, Jesús, pues hiciste tu vida en la cruz para traer libertad. Nos has liberado de la maldad, cantamos de tu amor y ante tu trono de santidad te adoramos hoy. Hemos venido a proclamar que eres digno, Jesús, pues hiciste tu vida en la cruz para traer libertad. Nos has liberado de la maldad, cantamos de tu amor y ante tu trono de santidad te adoramos hoy. Magnífico Rey. Gracias, Jesús. Para darte la gloria, para darte el honor, es que estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, levantando las manos y alzando la voz. Proclamamos al mundo que tú eres Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que la humanidad pueda hallar vida y salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que la humanidad pueda hallar vida y salvación. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Para darte la gloria, para darte el honor, es que estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, levantando las manos y alzando la voz. Proclamamos hoy al mundo que tú eres Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que la humanidad pueda hallar vida y salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que la
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que la humanidad pueda hallar vida y salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que la humanidad pueda hallar vida y salvación. El nombre de Jesús, el nombre de Jesús.
¿Qué tal, mis hermanos? Un gusto saludarles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que estés mirando este mensaje. Si Dios lo permite, este es el último mensaje que estamos haciendo en referencia al aniversario de la iglesia. Recordamos que en este mes de mayo, que concluyó el domingo pasado, cumplimos 16 años de iglesia y hemos tratado de domingo a domingo ir haciendo referencia o acordándonos de algunos ministerios de la iglesia, de las cosas lindas que el Señor hizo en estos 16 años. También esperamos que este mensaje sea el último que hacemos vía online o reunión virtual o reunión en línea. Esperamos, si Dios así lo permite, que el próximo domingo ya podamos regresar a la iglesia y poder participar de las reuniones en vivo, presenciales, obviamente con todos los protocolos y todos los cuidados que corresponden por el momento que estamos viviendo, pero gracias al Señor estamos saliendo adelante en muchísimas situaciones y creemos que se acerca el tiempo donde debemos de reunirnos presencialmente. Bueno, en este último mensaje de esta serie vamos a recordar, si Dios así lo permite, los milagros o algunos de los milagros que el Señor hizo en este año. En estos 16 años, perdón. Ya vimos milagros en los matrimonios, milagros en la familia, obras maravillosas en los jóvenes. Hoy vamos a hacer referencia puntual a hechos portentosos que hemos vivido en estos 16 años. Obviamente que vamos a tomar algunos testimonios así, casi de forma aleatoria, porque si tuviéramos que enumerar todo lo que Dios ha hecho en 16 años y la cantidad de cosas que hemos visto, sería un video que tardaría horas o, por qué no decirlo, días enteros, porque hemos disfrutado de tantas cosas maravillosas de parte de Dios en estos 16 años que son innumerable todo lo que Dios ha hecho. Cuando hablamos de milagros, inmediatamente pensamos en sanidades físicas, en provisiones milagrosas, económicas o en cosas así muy impresionantes. Y aunque los milagros sí tienen que ver con eso, pero también el milagro tiene que ver con cosas mucho más profundas que simplemente aquello que es visible ante nuestros ojos o comprobable a través de nuestros sentidos. También hay como una idea dentro del mundo cristiano de que los milagros y las señales prodigiosas son potestad para un determinado ministerio, para un ministerio que hace determinadas cosas o que tiene determinado comportamiento que es muy efusivo o que tiene exteriorizaciones muy fuertes de su fe, que tienen comportamientos un poco extravagantes. Sin embargo, nosotros, aún siendo una iglesia conservadora, una iglesia que trata de evitar los excesos en cuanto a las manifestaciones emocionales, podemos decir que hemos visto milagros de Dios impresionantes a lo largo de estos 16 años. Y creemos con todo nuestro corazón que los milagros más impresionantes que hemos visto ha sido la transformación de vidas, cómo Dios ha cambiado la vida de personas, cómo Dios les ha permitido nacer de nuevo y comenzar una vida diferente tomados de la mano del Señor. Creemos con todo nuestro corazón que ese es el milagro más impresionante de todos los milagros. Escuchemos un par de testimonios, el testimonio de Sandra, el testimonio de Griselda, pero más adelante vamos a ver un poquito más acerca de esto. Pero ahora escuchemos estos dos hermosos testimonios. Buenos días, iglesia. Mi nombre es Griselda y quería contarle un pequeño aparte de mi testimonio, porque la verdad que es mucho lo que Dios ha hecho en estos años, ¿no? 12, 13 años que estoy en el camino del Señor. Y bueno, cuando tenía 42 años, cuando conocí al Señor, y la verdad que vivía en una oscuridad tremenda, en un vacío, vivía con mucha tristeza, no tenía paz, no conocía la paz, y bueno, un día en un trabajo, por primera vez sintonicé la radio CBC La Voz, que no debe ser una casualidad, sino que fue que Dios ya estaba preparando ese camino para mi vida. Y bueno, y ahí escuché que había una reunión que hacían en el auditorio Santiago Beso, y venían unos pastores invitados, y bueno, y tuve muchas ganas de ir, y me llamó mucho la atención el nombre de la iglesia Tiempo de Dios.
Ahí tuve muchas ganas de ir y ahí fui por primera vez y ahí acepté al Señor y de ese día mi vida cambió de tanta tristeza, tenía mucha tristeza, ¿no? Falta de perdón, muchas cosas. Tenía todo, tenía un marido bueno, tenía mis hijos sanos, teníamos trabajo, pero el Señor ahí cambió mi vida. La verdad que ahí conocí lo que era la paz en Cristo, conocí lo que era el gozo. Dios me sacó la opresión que tenía en el pecho, que me parecía que me asfixiaba. Y antes de eso hice muchas cosas, iba a Reiki, hacía yoga, muchas cosas de esas, buscando llenar ese vacío, pero hay veces salía peor. Así que gastaba porque te cobraban y salía peor, más cargada, más turbada, hasta que Cristo se cruzó mi camino y así que Dios hizo un cambio tremendo en mi vida, me está perfeccionando cada día, la iglesia me ha ayudado mucho a cambiar, y siempre siempre estoy aprendiendo, siempre estoy y le doy gracias también porque al año también pudo mi esposo entrar en el camino del Señor, así que le doy tantas gracias por eso. Yo sé que es mucho lo que tengo para decir, muchas cosas, muchos milagros que han pasado en mi familia, pero les quería contar esto pequeño, así que le animo, hermanos, que puedan buscar a Cristo, buscar a Dios, porque separado de Él nada somos. Sin Él no tenemos esperanza, no tenemos vida, no tenemos paz. Así que le doy muchas gracias a Dios por todo. Así que Dios los bendiga. Y a eso nomás, que Dios los bendiga y que podamos cada día conocer más al Señor. Buenos días, queridos hermanos. Mi nombre es Sandra. Estoy en Tiempo de Dios desde el año 2008. Nosotros sabíamos ir a la iglesia con mis hijas. En ese momento Rocío tenía 14 años y Sami tenía 4. Mi esposo Andrés no quería ir a la iglesia porque no entendía del obrar de Dios. La verdad que él siempre estaba enojado, estaba triste, había tenido una niñez muy difícil y entonces él nunca quería acompañarnos a la iglesia. Además, con el tiempo, en el año 2016, él se enferma y necesitamos mudarnos. Nos volvimos a Buenos Aires para que él pudiera estar hospitalizado durante 1 año y medio. Y la verdad que ahí, en medio de la vulnerabilidad que él tenía, en medio de su debilidad, comprendió de que el Señor le hablaba nuevamente acerca de su amor. Así que él empezó a hablar a otros enfermos acerca de su enfermedad y también decirles de que el Señor lo había salvado, empezó a darles esperanza. Así que para nosotros era algo maravilloso escuchar eso de él, y algo que recuerdo que me encanta realmente era que él se había apropiado de un versículo de Pablo donde dice de que si él vivía iba a ser para Cristo y si moría iba a ser ganancia porque iba a ir a los brazos del Padre. Así que 5 meses después él partió. Y la verdad que a nosotros nos dejó mucha paz porque supimos a dónde está Él. Así que eso quería contarles. La verdad que fue hermoso para nosotros. Hermoso lo que hemos escuchado de Sandra.
de Griselda, lo que Dios hizo en sus vidas, pero hay un detalle muy importante que quiero que tengas en cuenta. Cuando hacemos un esfuerzo o un sobreénfasis en los milagros visibles sin que haya transformación de vida, estamos frente a un problema. La evidencia mayor de que el milagro ha tocado el interior del ser humano o de la persona es el comportamiento posterior a su milagro. En la palabra de Dios encontramos muchos testimonios acerca de esto. Por ejemplo, encontramos que aquel que ha sido sanado, aquel que ha sido tocado por la mano de Dios en sanidad, es una persona que quiere seguir a Jesús. En Marcos capítulo 10 habla acerca de aquel hombre que recobró la vista y que inmediatamente le seguía a Jesús por el camino. En Marcos también, en el capítulo 5, encontramos la liberación de aquel endemoniado de Gadareno y que lo primero que quiso hacer después de haber sido liberado es seguir y servir al Señor. En Lucas capítulo 8 encontramos a mujeres que fueron bendecidas económicamente de forma milagrosa y dice la palabra de Dios que seguían a Jesús y que le servían con sus bienes. Inclusive hay muchos más textos de hombres y mujeres que demostraron que el milagro en sus cuerpos o el milagro en sus vidas no era algo que era un fin en sí mismo, sino era el medio que les permitía acercarse al Señor. Porque aquel que recibe un milagro en su vida, un milagro en su cuerpo, aquella persona que recibe un milagro visible pero no recibe el milagro del nuevo nacimiento, puede que aquel milagro en lo temporal, en lo físico, en lo tangible, en lo monetario o en lo que fuera, se convierta en algo sumamente peligroso para su vida. Que si recibe sanidad física, diga, bueno, ahora que estoy sano, me voy a disfrutar la vida. O si fue liberado, dice la palabra de Dios, que puede meterse en cosas peores y aún el estado posterior de aquella persona viene a ser peor que al principio. O una persona que es prosperada económicamente, en vez de darle al Señor lo que le corresponde y ser fiel en aquellas cosas que le corresponden al Señor, comienza a decir, bueno, ahora que tengo dinero, es tiempo de disfrutar la vida. Por eso lo más importante de todo, y voy a hacer énfasis sobre esto a lo largo de todo el mensaje, es la experiencia interior del nuevo nacimiento. El milagro más impresionante que todo hombre o mujer pueda recibir es el milagro del nuevo nacimiento, una nueva vida tomado de la mano del Señor. A lo largo de mi vida pastoral he visto decenas, por qué no decir cientos de personas que han recibido milagros increíbles, algunos de ellos milagros que eran impresionantes. Y sin embargo, una vez recibido el milagro al poco tiempo, ya sea de forma violenta o de forma paulatina, comenzaron a alejarse del Señor hasta darle la espalda a aquel que lo había sanado o a aquel que lo había rescatado. En las Escrituras encontramos historias acerca de esto. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 17 que 10 leprosos que iban por el camino le clamaron al Señor por sanidad y el Señor dice que los sanó. La palabra dice que el Señor los sanó a los 10, pero uno solo, un samaritano, un extranjero, se acordó de regresar y darle las gracias al Señor. Y las palabras del Señor fueron maravillosas, porque dice que este leproso se postró a los pies de Jesús y le adoró, y Jesús le dijo, levántate, porque tu fe te ha salvado. Tu fe no solamente ha sido propicia para la sanidad física, sino que tu fe te ha salvado. Por eso dije al principio que el énfasis es en el nuevo nacimiento. Así que antes de rogarle al Señor por la sanidad física que estás esperando, o antes de rogarle al Señor por esa provisión económica sobrenatural, rogale al Señor por tu nuevo nacimiento, para que la vida de Dios comience a ser una realidad en tu vida, e independientemente que tengas que luchar con algún tipo de dolencia física o con algún tipo de carencia económica, que tu vida rebose de la vida de Dios que no tiene comparación con ninguna otra cosa. En el libro de los Hechos encontramos en el capítulo 4 una pregunta que quiero responder hasta a través de esta parte del sermón, acerca de si las sanidades, los milagros y las señales son necesarias o son parte del ministerio de la iglesia. En el capítulo 4, en el versículo 29 al 31, concluyendo una oración, la iglesia
Después de que Pedro es liberado y de que se juntan para hablar acerca de cómo la iglesia estaba siendo perseguida, aquellos hombres dicen lo siguiente, déjame que te lea el texto. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante tu santo nombre o mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, mejor dicho. ¿Sí? Lo leo de vuelta el versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aquí encontramos una iglesia perseguida, una iglesia en prueba, una iglesia que está pasando por una situación muy difícil, incomparable a lo que estamos viviendo ahora con lo que estaban viviendo aquellos hombres. Estaban asesinando a hombres de la iglesia, persiguiendo a la familia, matando mujeres y niños. Así que en aquella circunstancia ellos le dicen al Señor, Señor, nosotros nos comprometemos a predicar tu palabra, pero nosotros te rogamos que vos hagas señales y prodigios en medio de la predicación del Evangelio. Encuentro una iglesia comprometida con la predicación del Evangelio, pero también una iglesia que conoce sus propias limitaciones, que no hace alarde de su poder o de la genialidad de la iglesia, sino que confía y depende de la obra milagrosa de Dios, porque su oración es, Señor, que en el nombre de Jesús, en medio de la predicación de tu palabra, haya señales y prodigio. Y déjame que te diga cuáles son las palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento y particularmente en esta oración acerca de las señales y prodigio. La palabra más común en el Nuevo Testamento para referirse a los milagros es la palabra dunameis o actos poderosos, y casi siempre para una interpretación o para un uso positivo de esta palabra es en referencia al poder manifestado de Dios o el poder manifiesto de Dios, porque lo que la Escritura quiere hacernos notar es que Dios es todopoderoso y los milagros son justamente actos soberanos que surgen del poder ilimitado de Dios, acorde a lo que Él es y a su perfecta voluntad. No se trata de un poder espiritual como algunos creen, manipulable, antojo y al servicio del hombre. La oración que hemos escuchado, que hicieron estos hombres en Hechos capítulo 4, nos habla acerca de esto. Le dicen, Señor, que vos hagas los milagros en el nombre de Jesús mientras nosotros predicamos tu palabra. Así que no son hombres o mujeres manipulando el poder de Dios, sino que son hombres y mujeres que dependen de todo corazón del poder manifiesto de Dios. Y este poder manifiesto de Dios que el hombre puede apelar a él a través de la fe, se relaciona o se cumple a través de un estrecho vínculo por medio de la obediencia, de la oración y de la dependencia del hombre hacia Dios. El hombre siempre ha tratado de manipular el poder espiritual, siempre ha tratado de hacerse dueño del poder espiritual, aún en el nombre de Jesús. Pero una iglesia que entiende de dónde surge su poder, no va a buscar el poder en ninguna cosa extraña, sino que va a seguir dependiendo siempre del poder de Dios y de su voluntad perfecta. Dice esta palabra que es el poder manifiesto de Dios, el poder que vence el pecado, el poder que rompe las cadenas, el poder que sana, el poder que liberta, el poder que hace milagros, pero que siempre este poder tiene una sola fuente, y este poder, o esta fuente mejor dicho, surge del corazón amoroso, maravilloso, lleno de gracia de Dios. Muchos quieren poder sin obediencia, muchos quieren poder sin sumisión, poder sin dependencia de Dios. Pero cuando esto ocurre, cuando el hombre quiere buscar poder independiente de Dios o lejos de Dios o alejado del Señor, se está metiendo dentro de un terreno muy peligroso donde el reino de las tinieblas se hace presente. Y la palabra de Dios nos habla acerca de esto muchas
veces. Pero cuando el temor de Dios de ese individuo está presente, cuando hace o cuando pide que Dios haga milagros para la gloria de su nombre y para que el mundo crea y vea, milagros en el nombre de Jesús ocurren. Y en vez de mirar a las personas, en vez de mirar a la iglesia, en vez de mirar el ministerio, los ojos de aquel que han sido alcanzados por ese milagro se elevan al cielo para darle la gloria al Señor y rendir toda su vida para la gloria de su nombre. Déjame que ilustre este punto con dos testimonios hermosos, el testimonio de Hernán, el testimonio de Rocío, que han vivido esta experiencia del poder de Dios sobre sus vidas. Hola iglesia, Dios los bendiga. Quería compartirles un poquito de lo que viví, de cómo el Señor cambió mi vida. Fui atormentado, primero tenía muchas pesadillas que no sabía el por qué. Yo no veía películas de terror. Después empecé a escuchar y ver cosas. Llegué a un punto de que no saber qué estaba pasando, y era porque me habían hecho una brujería. Y empecé a cargar mucho odio. Todo el tiempo estaba pensando cosas horribles. Y llegó un punto que necesitaba buscar ayuda, porque yo dije, yo no estoy loco, yo estoy viendo cosas, siendo que era una persona normal, era todo lo que yo pensaba. Se dio una oportunidad de hablar con Marce, y bueno, él me habló de Dios, de Jesucristo, y le entregué mi corazón. Me costó muchísimo orar, y gracias a Dios por todo lo que me pasó, hoy creo, y el Señor es primero en mi vida. Y después me bauticé y me casé, y gracias a Dios tengo una vida hermosa. Yo conocí a Dios hace aproximadamente un poco más de 6 años y llegué en una condición espiritual crítica en la que casi no tenía control de mi cuerpo y tenía pocos momentos en los que era consciente. En medio de esa desesperación y el de querer buscar una solución, mis papás me llevaron a varios lugares, empezando por los médicos, los cuales solo diagnosticaron una epilepsia. Después a curanderos, a otras religiones que sin dudas no ayudaron en nada y solamente agravaron la situación y mi condición espiritual. Más o menos en el mes de agosto es cuando llega el pastor Marcelo y 2 hermanos más a mi casa, y después de varias semanas de trabajo, de oración, de ayuno, de clamor, Dios hace la obra a través de ellos y Dios me hace libre. Y sin dudas ese es el mayor milagro que Dios hizo en mi vida. Y bueno, que yo hoy pueda tener una familia, un esposo, una hija, que pueda estar sirviéndole a Dios, también considero que es un milagro de Dios en mi vida, y doy gracias a Dios por eso. Doy gracias a Dios por la iglesia, por los pastores, por las familias y los hermanos que estuvieron desde el día 1 en cada proceso y acompañándome en medio de este camino. Qué preciosos testimonios, qué inmenso poder el del Señor. Lo que no pudo hacer la ciencia, lo que no pudo hacer la religión, lo hizo el poder de Dios. Porque la fe que depende de Dios, aquella que descansa en el poder de Dios, pero también en la voluntad soberana de Dios, debe abrirse a la expectativa de que Dios lo sorprenda a través de milagros y de señales. Los discípulos, nosotros, los que amamos al Señor, vos, yo, los que amamos al Señor, podemos esperar en el nombre de Jesús ver milagros portentosos, pero siempre y cuando lo hagamos para la gloria de su nombre y como señal manifiesta de cuánto Dios nos ama, de cuánto Dios nos bendice, aunque no merezcamos que Él lo haga
sobre nosotros. El poder de Dios y la victoria de la cruz en el Calvario. La muerte de Jesús trajo victoria para nuestras vidas, para su iglesia y para la eternidad. Satanás y los demonios están vencidos completamente en el nombre de Jesús, y la iglesia lo que tiene que hacer es caminar en fe, liberando a los cautivos, sanando a los enfermos, rompiendo las cadenas del reino de las tinieblas para la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa la palabra dunamis o dunamin. Es poder manifiesto de Dios, poder espiritual manifiesto de Dios en medio de los hombres. La segunda palabra que aparece ahí en señales y prodigios y maravillas es la palabra yasin, que significa sanar, que significa restaurar. Cuando pensamos en sanidad, inmediatamente estamos pensando en sanidad física, en un milagro que podamos ver, que podamos tocar. Sin embargo, la palabra de Dios ve la sanidad del hombre de una manera mucho más integral. Habla de la sanidad del cuerpo, pero también habla de la sanidad del alma, habla de la sanidad del espíritu, porque debemos de ser conscientes y debemos de ser honestos y sinceros que muchas veces enfermedades del cuerpo son la manifestación de enfermedades del alma o inclusive de problemas espirituales. La palabra hace referencia justamente a lo que decíamos antes, el poder de Dios, pero en este caso manifestado a través de sanidades físicas, a través de sanidades del alma, a través de sanidades del espíritu. Dios salva el espíritu. Dios salva el espíritu a través del nuevo nacimiento. Dios libera las ataduras del alma, es decir, los rencores, las amarguras, los odios, la tristeza. Eso también lo rompe y lo sana el Señor a través del poder del Espíritu Santo. Por eso creemos que más importante que la sanidad del cuerpo es la sanidad del alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque mientras la enfermedad física solamente puede condicionar mi estadía temporal aquí en la tierra, mi falta de sanidad en mi alma y en mi espíritu puede condicionar mi eternidad o mi destino eterno. Necesito que Dios sane mi alma, necesito que Dios me dé nueva vida a mi espíritu y después también esperar que el Señor sane mi cuerpo. Las sanidades físicas, las sanidades integrales del ser humano, como decíamos recién, cuerpo, alma y espíritu, también son una manifestación de la misericordia, de la gracia y del poder de Dios. Cuando Juan el Bautista tuvo dudas acerca de que si Jesús era el que había de venir o esperaremos a otros, el Señor hizo milagros delante de los discípulos que Juan envió y le dijo: vayan y cuéntenle lo que han visto y díganle, el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros podemos decir hoy también, el reino de los cielos, un anticipo de ese reino perfecto donde no hay más dolor, donde no hay más enfermedad, donde no hay más llanto. El reino de los cielos se acerca a la tierra a través del ministerio de la iglesia. El reino de los cielos es impuesto, es puesto en victoria aquí en la tierra a través de la predicación del evangelio y a través de la proclamación del poder de nuestro Dios. Escuchemos el testimonio de Lautaro. Lautaro es un chico que nos ha sorprendido lo que Dios ha hecho, pero también nos sorprende a dónde Dios lo condujo a través del milagro que hizo en su cuerpo. Escuchemos un poquito más. Hola iglesia, buenos días, bendiciones. La verdad que me pone muy contento, muy alegre de poderle compartir brevemente mi testimonio. Resulta que yo era un chico de 14 años que me gustaba mucho el deporte. Luchaba y entrenaba día y noche por mejorar cada día más para llegar a esa meta establecida que tenía en ese momento de ser un profesional. Me gustaba mucho hacer un poco de atletismo, fútbol y ciclismo. La verdad que era muy feliz haciendo eso, me acuerdo. En una noche me empecé a sentir mal. Yo era asmático desde los 2 años. Siempre luché con el aerosol, me habían dicho que lo tenía que usar de por vida. Y así vivía, así pasaba los inviernos y también los deportes, ¿no? Así que en una noche me acuerdo que yo me sentí mal, me faltaba el aire, escupía flema, me dolía la cabeza, el cuerpo, incluso terminé escupiendo sangre. Así que a la mañana siguiente me llevan rápidamente a la clínica, quedo internado una semana, de ahí me dan el alta y me derivaron a una neumóloga profesional en el SIC.
Me hicieron un par de estudios más de los que me habían hecho anteriormente y me diagnosticaron gran pérdida del pulmón izquierdo. Me habían dicho que tenía el pulmón de un viejo, de un hombre mayor, que haya fumado toda su vida. La verdad que fue un momento muy doloroso para mí. Me acuerdo que me hacía muchas preguntas como ¿por qué me está pasando esto a mí? Si soy un chico sano, que hace deporte, que no fuma, que no bebe, que no molesta a nadie, que solamente quiere ser feliz con lo que hacía antes. ¿Por qué me pasa esto a mí? Fue un momento de muchas preguntas, mucho enojo, mucho llanto y nada, imagínense ustedes, mis sueños se estaban derrumbando. Así que mi familia fue de gran consuelo, mi mamá, mi papá fueron de gran consuelo en ese momento. Y en una mañana mi papá se levanta y dice, vamos a la iglesia. Y ya habíamos probado con varias cosas, así que probamos con Dios. Creo que fue la mejor decisión que tomamos en mi vida, creo que fue la mejor decisión que tomamos como familia. Fuimos a la iglesia en esa mañana, el pastor Marcelo predicó sobre la sanidad, me acuerdo. Pasamos sobre la puerta y dijo, siento que yo tengo que cambiar este mensaje, voy a predicar sobre la sanidad. Predicó y al final del culto oraron por los enfermos. Así que yo levanto mis brazos y vino, me acuerdo, Juanjo, Pablo, Dana y Mariana a orar por mi vida. Yo sentía un calor interno dentro mío. Era la primera vez que yo había entrado a la iglesia y punzadas en el pulmón. Fue realmente algo indescriptible que no sé, nunca más lo viví. Sentía como que una mano me tocaba el pecho, pero que no eran manos humanas, sino algo sobrenatural. Así que desde ahí yo empecé a experimentar las cosas de Dios, ¿no? Me empecé a involucrar y cada vez me gustó más, que llegué al punto de aceptar a Cristo en mi corazón e incluso me bauticé. Así que de ahí, de junio del 2017, toda mi vida cambió. Llegó septiembre, 3 meses después tenía que ir a Córdoba para ver los resultados de un par de estudios, ¿no? Así que esa noche anterior de viajar a Córdoba, voy a la iglesia de mi abuela, era solamente agradecer. Me acuerdo que yo a Dios le agradecía por todo lo que había pasado anteriormente, porque no solamente yo lo había hecho, sino que toda mi familia también recibió a Cristo en su corazón, sino que no solamente Dios había hecho un milagro en mí, sino que también lo hizo en mi familia. Así que yo le agradecía por eso, y sea cual sea el resultado, yo voy a seguir tus pasos, le decía a Dios. Así que voy a Córdoba. Bueno, esa noche antes de ir a Córdoba, sueño algo y cuando voy a Córdoba sucedió exactamente lo mismo. En el sueño era como que me llamaban de un pasillo y veían un par de estudios y me decían, usted está completamente sano, vaya y haga lo que tanto ama. Así que voy a Córdoba y pasó exactamente lo mismo. Yo estaba sano. Un chico que de los 2 años usaba el aerosol, que le habían diagnosticado de por vida que tenía que usar el aerosol, no lo tenía que usar más. Un chico que le habían diagnosticado un pulmón que no se regenera, no se restaura, que solamente con un trasplante se puede hacer, estaba completamente sano. Y solamente Dios pudo hacer eso. Así que yo completamente feliz, completamente chocho, por así decirlo, vuelvo y ya no era el chico que era antes. Mi familia ya no era la familia que era antes. Cuando vuelvo a hacer el deporte, ya no sentía lo que sentía antes. Un gol ya no lo gritaba, no me apasionaba. Lo que me apasionaba era compartir mi testimonio, compartir de lo que Dios hacía, compartir sobre el perdón, sobre la restauración, sobre la bendición que Dios realmente da cuando un corazón es humillado delante de Él, de que nada es imposible, de que todo es posible si hay fe. Así que desde ese momento del año 2017 hasta el día de hoy estoy viviendo milagros, milagros, milagros y milagros, y la verdad que yo creo que jamás hubiese encontrado el sentido de mi vida si hubiese seguido como seguía antes. Cuando tuve ese verdadero encuentro con Jesús, toda mi vida cambió. Precioso, Lautaro, precioso. Cómo queremos a este muchacho, su familia, un testimonio hermoso de lo que Dios es capaz de hacer. La tercera palabra que aparece ahí es la palabra semeión o señal o algo que se distingue o algo que sobresale.
Es una señal. Quiero que recuerdes algo. Una señal nunca apunta hacia sí misma. Una señal siempre apunta hacia un lugar o anticipa la llegada hacia algún lugar. Nunca vas a encontrar un cartel que diga bienvenido a la señal. Yo era aquel lugar a donde vos querías arribar. En todo caso va a decir bienvenido a tal lugar. Quiere decir que cuando la palabra de Dios habla acerca de señales, son aquellos hechos portentosos y milagrosos que están apuntando hacia algún lugar, nunca apuntando hacia sí misma. Quiere decir que cuando la gente está buscando el milagro, cuando están buscando que algo ocurra y se queda con eso, se está perdiendo aquello hacia donde apunta la señal. Y hacia donde apunta la señal es justamente aquel a quien obra la señal, aquel a quien hizo la señal, hacia aquel a quien permite que la señal ocurra. Es decir, apunta hacia el amor, hacia la misericordia, hacia el poder, hacia la victoria de nuestro Señor Jesucristo. La señal siempre apuntan hacia la cruz, siempre apuntan hacia el Señor, siempre apuntan hacia la victoria del Calvario. Dice la palabra de Dios que habrá señales que seguirán a los que creen. Y voy a leer Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. Yo sé que este texto, para los teólogos que puedan llegar a estar escuchándome, yo sé que este texto en algunos manuscritos no aparece, pero en nuestra Biblia, la Reina Valera, la que leemos regularmente, aparece, ya sea como parte del texto revelado, como una señal al margen, o como un escrito al margen, mejor dicho, mas sin embargo creemos que no tiene contradicción alguna al ver el ministerio de la iglesia, especialmente en los primeros años, así que lo podemos predicar con libertad. Dice así Marcos 16:15. Y él les dijo a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y quiero que observes esto. Lo primero que le dice el Señor a sus discípulos es que prediquen el evangelio para salvación del que cree. Para salvación del que cree. Lo más importante para el Señor era que la gente creyera en Él. Era lo más importante. Y después dice en el versículo 17: y estas señales seguirán, vendrán después para los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Son las señales que van después del nuevo nacimiento, porque quiero volver a enfatizar esto. Lo hice al principio, lo hago ahora y termino con este punto. Lo más importante, o el milagro más importante, es el nuevo nacimiento. Creer en el Señor Jesucristo para salvación, pero también para transformación de vida. La salvación en el Señor Jesucristo no es algo abstracto e incomprobable. Si alguien fue verdaderamente salvo, sus hechos, su vida lo demostrarán. Si alguien realmente ha depositado su fe y su confianza en el Señor, lo demostrará a partir o a través de sus frutos. Nadie puede decir: yo una vez hice una oración, yo una vez creí en el Señor, yo una vez alguien me hizo repetir unas determinadas palabras, yo inclusive voy a la iglesia. Nadie puede decir eso como señal o como evidencia de su nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se ve en las motivaciones de la vida, en las prioridades de la vida, en el deseo de ser de bendición en esta tierra, en cómo me conduzco en mi casa, cómo me conduzco con mi cónyuge, con mis hijos, en mi trabajo, en la calle, lo que miro en internet. Ahí se ve si una persona realmente ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Por eso vuelvo a repetir el milagro más importante y más portentoso que el Señor puede hacer en la vida de un ser humano es el nuevo nacimiento. El permitir que una persona que iba camino al infierno por causa de sus pecados, justamente, es decir, de manera justa, como consecuencia de sus pecados, iba camino al infierno. Ahora en Cristo Jesús, alcanzado por su gracia y su perdón, en vez de ir camino a la perdición eterna, camine a la salvación eterna por la gracia y la misericordia de Dios. Y creo que Juan capítulo 3, un capítulo emblemático, cuando hablamos acerca del nuevo nacimiento, podría recordarnos algunas cosas importantes. Dice la palabra de Dios que un hombre llamado Nicodemo se acercó de noche a Jesús para decirle
que de alguna manera, no se lo dijo así directamente, o por lo menos no nos dice el relato que se lo dijo de alguna manera, pero en sus palabras está implícita la siguiente oración. Aquel hombre se acercó de noche para decirle a Jesús: yo soy religioso, yo soy un hombre que cumple con los requisitos de la ley, soy un hombre que va a la sinagoga, soy un hombre que hace todo lo que los religiosos me piden que haga, pero mi corazón todavía sigue vacío. Mi corazón no tiene paz, mi corazón no tiene confort, mi corazón está amargado, mi corazón está triste. Trato de esforzarme por medio de cumplir principios religiosos, de agradar a Dios, pero siento que nunca llego. Siento que mis obras son insuficientes. Dice Juan capítulo 3, versículo del 1 en adelante, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un hombre muy religioso. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué fue lo que sorprendió a Nicodemo? Las señales que apuntaban a través de la vida del mismo Señor Jesucristo hacia Dios. Nadie puede hacer las señales que vos estás haciendo si Dios no está con él. No se dejó llevar por el discurso, no lo sorprendieron las palabras elocuentes del Señor, sino lo que lo sorprendieron a Nicodemo fueron las señales que Jesús hacía. Ahora Jesús no se quedó con las señales diciéndole o hablando acerca de las señales, sino que Jesús le habló acerca de lo más importante o hacia dónde apuntaban las señales. Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo. Casi inmediatamente, o casi despistando a Nicodemo, le dijo: es necesario nacer de nuevo. La religión no te va a dar nada. En todo caso, la religión te va a acercar a la verdad, pero la religión no te va a llevar al lugar a donde solamente vos podés ir. La única manera de tener vida eterna es naciendo de nuevo. Es decir, muriéndote espiritualmente y abrazando por la fe la vida que Dios promete para cada uno de nosotros. Cuando reconocemos que somos pecadores y corremos a la cruz, cuando dejamos de justificar nuestra maldad, cuando dejamos de buscar culpables de nuestro comportamiento y la culpa a nuestros padres y la culpa a nuestra esposa, a nuestro esposo, la manera en la que vivo o mil excusas más, dejamos de culpar a otros por causa de nuestro orgullo y de nuestra incapacidad de reconocer nuestras faltas, cuando permitimos que el Espíritu Santo de Dios nos convenza de nuestro pecado y corremos a la cruz de Cristo humillados para decirle: Señor, he fallado, soy un pecador, soy una pecadora, te necesito. No importa si vas a una iglesia, no importa cuántas veces hayas ido a una iglesia, si no tenés la vida de Dios en vos, es necesario que nazcas de nuevo, así como el Señor le dijo a Nicodemo. Cuando se acaba la autosuficiencia, cuando somos capaces de reconocer que no podemos cambiar nada, que dependemos del poder de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios. Entonces ahí cuando comienza nuestra verdadera vida en Dios. El nuevo nacimiento se produce cuando muero a mi capacidad o a mi autosuficiencia. Cuando puedo decir: Señor, por más que me esfuerce en ser una mejor persona, siempre encuentro que fracaso. Necesito de vos, necesito tu poder manifestado sobre mi vida, necesito de tu gracia sobre mi vida. Entonces ahí comienza la vida que Dios ha prometido para los que creen. Quiero que escuches el testimonio que viene aquí a continuación, porque es el testimonio de una familia que vivió muchos años en la religiosidad, casi desde su nacimiento, pero que un día se encontraron con el Señor y el Señor les permitió vivir una verdadera nueva vida en Cristo. Hola hermanos, bendiciones. Bueno, yo quería contarle mi testimonio, nuestro testimonio. Desde que nosotros estamos en tiempo de Dios, ya hace 9, 10 años va a ser, en la iglesia. Ese año cumplía 7 años la iglesia, tiempo de Dios. Llegamos a la iglesia destruidos. Prácticamente yo personalmente llegué destruido a la iglesia. El Señor me llamó y ya hacía 2 años que Nico y Jonathan
venían a la escuelita y pude oír la voz de Dios que me decía que viniera a la iglesia Tiempo de Dios. Y vale destacar que yo soy creyente de cuna, podría decir. Toda mi vida he ido a la iglesia, hemos dado nuestros diezmos, hemos servido al Señor, nos hemos guardado hasta el matrimonio, nos casamos por la iglesia cristiana, pero en el año 2013 había una tristeza en mi corazón y una necesidad y un desorden en mi vocabulario, en la falta de respeto hacia mis hijos hacia mí. Tengo 2 hijos más grandes, en la cual tuve que pedirle perdón, ¿no? En estos años he aprendido muchas cosas en la iglesia Tiempo de Dios. Y quiero destacar algo especial porque es algo que es lo que hizo en mí el que yo naciera de nuevo, ¿no? Como dice la palabra en Juan 1:12, que el que cree y le recibe. Entonces yo siempre digo que yo solamente creía anteriormente. Siempre parecía como que daba los diezmos, me casé, me guardé hasta el matrimonio, parecía como que venía cumpliendo con todas las reglas, pero en mí no había habido un nuevo nacimiento y en Tiempo de Dios hubo ese nuevo nacimiento. Era como que yo pude ver lo pecador que era. Y el Señor empezó a hacer una obra dentro mío, empezó a sanar y empezó a ministrar mi vida de una manera que yo pude arrepentirme verdaderamente de mis pecados y empezamos a ver cambio. Bueno, como decía Josué, fuimos confrontados primeramente por la palabra, ¿no? Llegar a una iglesia donde se instruye, donde se enseña la palabra de Dios y tal vez veníamos de lugares donde las palabras que recibíamos eran todas de bendición, ¿no? Te bendeciré, serás de bendición, haré grandes cosas contigo, pero no nos decían lo que estaba antes, lo que Dios nos pedía a nosotros, ¿no? Obedecerle, seguirle, vivir vidas como Cristo nos llama a vivir. Vidas limpias, cambiar la vieja manera que traíamos de nuestra cultura, de nuestra crianza, de cómo nosotros hemos sido formados en la niñez y cambiar todo lo que no servía. Y eso para nosotros no fue fácil, fue difícil. Sí. Y fue un proceso y no nos llevó 2 días, la verdad que no fue algo instantáneo, fue todo un proceso donde Dios trabajó en nuestros corazones y nos fue hablando y volviéndonos a hablar otra vez, y a veces renegábamos de lo que escuchábamos porque queríamos hacer las cosas como a nosotros nos parecía o como nos habían enseñado antes, como nos habían instruido antes, que se llevaba adelante una familia, cómo era la autoridad de un padre y de una madre con sus hijos, bajo normas y bajo actos humanos, bajo fuerza humana, rigiendo, no sé, un grito, un cachetazo, y no llegamos a comprender realmente cómo Dios quería que eduquemos a los hijos. Repetíamos lo mismo que como nos enseñaron a nosotros en la niñez. Y fue muy duro confrontarse con una palabra que el Señor nos dio y que nos habló que los hijos que tenemos son primero sus hijos. Yo los formé en tu vientre y yo les di vida y ellos me pertenecen. Y esa fue la palabra que el Señor nos dio. Y empezamos a entender que ya no los podíamos seguir criando o educándolos como veníamos nosotros, con muchísimas estructuras, a nuestra manera. A nuestra manera, claro. Y no como el Señor nos enseña a través de su palabra. El Señor nos enseña a valorarlos, a respetarlos, a pesar de que ellos eran niños, darles el valor que ellos tienen como hijos de Dios, instruirlos, guiarlos en su educación y en su formación, estar atentos a ello, tener una palabra de Dios para ellos en casa. Qué hermoso testimonio. Gracias, Josué, gracias, Silvia.
Hermoso, gracias por su sinceridad y gracias por atreverse a contarlo públicamente. ¡Qué hermoso! Tantos años viviendo en la oscuridad de la religión y sin haber tenido un nuevo nacimiento, y de repente un encuentro con el Señor cambió la historia propia, cambió la historia de su matrimonio, cambió la historia de sus hijos, simplemente por creer en el Señor. No te esfuerces en que se produzca en tu vida la regeneración, o no te esfuerces en que se produzca en tu vida las obras buenas si no ha habido regeneración genuina. Porque los 3 momentos de todo creyente es la regeneración, el nuevo nacimiento, la santificación, que es cuando Dios transforma o cambia nuestra manera de vivir, y la glorificación, cuando nos llevará a su presencia. No puede haber santificación, no puede haber glorificación si primero no nacemos de nuevo. Este es el punto, nacer de nuevo, el milagro más impresionante que Dios puede hacer en la vida de una persona. Concluyo con esto. Dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. Dios les ha cambiado su modo de vivir. Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran nacido de nuevo, pero no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias a la palabra de Dios. Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. Así lo dice en la traducción lenguaje actual. Déjame que te lea brevemente una versión más, la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. La fe en Jesucristo y la salvación de Jesucristo, la nueva vida de Jesucristo, no es solamente promesa para ser mejores en esta tierra, sino que tiene promesa de eternidad para cada uno de nosotros. Sigo considerando, sigo creyendo y sigo sosteniendo que el milagro más importante que Dios puede hacer en la vida de un ser humano es darle la oportunidad de que nazca de nuevo y que alcance salvación y vida eterna. La mayoría de las personas en algún momento de su vida estamos esperando, o en algún momento de nuestras vidas estamos esperando un milagro de Dios en cualquier área de la vida, ya sea para nuestro propio beneficio o para el beneficio de alguien que amamos. Sin embargo, muy pocos consideran que el milagro más importante que necesitan es el de nacer de nuevo, que no necesitan un milagro financiero, un milagro físico, cualquier otro tipo de esa clase de milagros, sino que lo que necesitan es la vida de Dios en ellos, para que independientemente de la vida que les toque vivir, puedan vivirla con gozo y alegría. El nuevo nacimiento es una obra milagrosa de Dios. Nadie la puede producir por su propio esfuerzo. Nadie puede hacerlo con sus propias fuerzas. Porque para vivir la nueva vida en Cristo necesitamos morir a nuestra antigua manera de vivir. Es resucitar espiritualmente. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es nacer de nuevo, resucitar a una nueva vida. Es un milagro eterno que dura para toda la vida, que produce una transformación incomprensible, pero sumamente notable. Es un milagro que le produce gloria al Señor, que la gente te va a preguntar, ¿y qué pasó con tu vida? ¿Por qué has cambiado tanto? Es que he nacido de nuevo. El milagro más impresionante que Dios puede producir lo ha hecho en mi vida. Me ha permitido nacer de nuevo. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 18, versículo 26. Y con esto concluyo. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera o alcance todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida, porque nadie ni nada podrá salvarla. O, como lo dice NTV, dice, ¿qué beneficios obtienes si ganas el mundo entero, pero perdés tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Por eso, más allá de estos milagros que hemos escuchado, en los cuales nos hemos gozado, y decenas de muchos más milagros que podríamos ponerlo para testimonio de lo que Dios es capaz de hacer, el milagro más importante que podés experimentar es tu nuevo nacimiento. Que puedas en esta hora, allí donde estás, en este momento, entregarle tu corazón al Señor y decirle, Señor, he vivido en tanta religiosidad, he vivido con tanto orgullo, he vivido tan lejos de vos, tomándote a vos como el dador de los milagros, pero no siendo yo capaz de entregarte mi vida, de entregarte mi salud, de entregarte mi cuerpo, de entregarte mis bienes, de entregarte mi trabajo. Aquí estoy, Señor,
para rendirme ante ti. Te ruego que me salves, que perdones mis pecados y que me des vida eterna. Y la vida de Dios, si haces esta oración de forma sincera, vendrá sobre tu vida y el milagro más grande de todos los milagros se producirá en vos, para testimonio y para señal de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y serás abrazado por ese Dios tan impresionante que nos ama como nadie nos amó, nadie nos amará, y el cual nos llevará un día a su presencia para vivir toda la eternidad con Él. Déjame que ore por un momento por tu vida para que podamos juntos decirle al Señor que produzca este milagro. Señor, gracias por este mensaje y por este día que podemos escuchar las cosas increíbles, impresionantes que haces en la vida de aquellos que te aman, que te buscan, Señor. Quiero rogarte que cada uno de los que estamos ahora escuchando, Señor, podamos revisar nuestra vida, podamos pensar en nuestra vida, Señor, y ver si realmente te hemos entregado nuestro corazón. Quiero pedirte, rogarte, Espíritu Santo de Dios, que si aún en alguno de los oyentes o en mi propia vida, Señor, aún no se ha producido el nuevo nacimiento, que en esta hora ilumines mi entendimiento espiritual, el entendimiento espiritual de mis hermanos, Señor, y puedan rogarte por perdón, pedirte perdón, clamar por perdón, y puedan recibir de vos la gracia de la salvación, el milagro de la vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, que puedas disfrutar de una hermosa semana y si Dios lo permite, la semana próxima nos veremos allí en la iglesia. No quiero terminar este mensaje sin dejar de agradecer a todos los hermanos que a lo largo de estos días tan extraños, difíciles y complejos han seguido participando y teniendo vida activa, espiritual activa. Aquellos que siguen orando, que siguen leyendo la palabra, aquellos que están liderando los grupos pequeños, aquellos que participan en los grupos pequeños, aquellos que no permitieron de que todo esto los pase por arriba, sino que han comprometido su vida aún mucho más con el Señor, han tomado decisiones importantes. Quiero felicitarles por estas decisiones. También quiero agradecer a los que han llamado para preguntar cómo estábamos nosotros o han llamado a otros para saber cómo están, que se han preocupado por sus hermanos. Quiero agradecer a aquellos que han seguido siendo fieles en sus ofrendas, en sus diezmos, que saben y entienden de que la iglesia sigue funcionando aunque tengamos el edificio cerrado. Gracias a todos. Muchas gracias. Que el Señor te bendiga, que puedas seguir prosperando a través de la gracia de Dios sobre tu vida y como dice el apóstol Juan, que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Que Dios te bendiga.